Hola amigos, bienvenidos a este nuevo módulo en donde vamos a ver un poco sobre la planificación del huerto urbano, al mismo tiempo también de cómo generar un pequeño huerto, en un maceto huerto, en un pequeño espacio, cómo conocer un poquito sobre los calendarios del cultivo y al mismo tiempo cómo preparar la tierra de aquel espacio que estás empezando a designar como para tu huerto urbano. No olvides también que tenemos en la parte de abajo la guía y al mismo tiempo puedes enviarme un mensaje de WhatsApp o si tienes cualquier duda, cualquier situación. Recuerda dejarlo también en comentarios que los estaré checando, los estaré atendiendo para que podamos llevarte en este gran camino de la formación de tu huerto urbano. Así que comencemos a ver este nuevo módulo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este módulo en donde vamos a aprender diversas cosas que nos van a ayudar a conocer, sobre todo al momento en cómo es que vamos a tener que preparar y planificar el huerto urbano. Recordemos que ya vimos cómo es que las plantitas funcionan, cómo es que esta crece, qué tipos de sustratos, nutrientes, y de hecho si no, los módulos de abajo van a ser bastante interesantes para conocer sobre esto. Pero bueno, déjame te platico un poco porque en este módulo venimos a aprender qué es la combinación para germinar, ¿no? Sobre todo al momento de planificarlo. Y en el módulo anterior vimos una parte de sustratos, pero ¿qué tenemos que utilizar al momento de germinar? ¿O qué es lo que se utiliza por lo regular? Déjame te cuento que, por ejemplo, una de las formas, sobre todo con las que yo realizo mis germinaciones de hortalizas, es con usar el humus y la perlita. Estos dos compuestos son muy importantes porque por el lado tenemos humus de lombriz, en donde generamos una buena porosidad, una buena humedad para que nuestras semillas puedan germinar. Recordemos que las semillas germinan con pura humedad o pura agua, pero al momento de generar la raíz necesitamos de preferencia que esta raíz pueda generar nutrientes o absorber nutrientes y esto lo hará principalmente por el humus. Por otro lado tenemos la perlita. La perlita es una piedra porosa, es una piedra blanca que ayuda mucho al momento de combinarse con el sustrato y que esto pueda crecer y desarrollarse. Entonces, al momento de esto que sirva para crecer y desarrollarse nuestra plantita, vamos a poder generar una buena germinación, ya que cuando nuestra semilla genere la raíz, luego va a poder tener nutrientes del humus y va a poder crecer y extenderse en el suelo, debido a que la porosidad y el aire que está ahí dentro del suelo no va a ser un impedimento, o más bien va a ayudar a que la tierra no esté compacta. Entonces, eso es algo interesante que nos sirve a nosotros para poder germinar. Y ya que logres germinar tu tierra, ya que hayas tenido una buena germinación, recordemos también que luego hay que pasarla a una maceta o a un maceto huerto o a un espacio que hayas designado. Para poder realizar esta combinación de tierra que tú debes de generar, pues yo te recomiendo mucho que sigas una regla que se conoce como la del 30%. En este 30% tú vas a poner 30% de perlita con 30% de sustrato, de abono, principalmente humus o composta, y un 30% de turba o de tierra de maceta, ¿no? Esto nos va a dar un 90% realmente de la cantidad, por así decirlo, pero siempre podemos rellenarlo con alguna tierra que tengamos a la mano, con alguna tierra de maceta, y esto va a ayudar a que nuestras plantitas generen un buen suelo y un buen crecimiento y sobre todo un gran desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos al humus, el humus va a dar abono, tenemos a la perlita y al mismo tiempo también podemos ponerle fibra de coco o la turba, que son compuestos que sirven de sustratos para que nuestras plantitas generen y se mantengan de una buena manera. Ahora, si eso es si tu huerto funciona en un sistema en donde esté en suelo o esté en maceta. Si tú lo vas a querer hacer como un huerto vertical con botellas, recordemos también que hay que poner ahí un sustrato que no sea pesado, principalmente turba y un poco de cantidad de abono, principalmente ya sea humus o composta, ya que al momento de que no sea pesado va a ayudar a que no se vaya a romper tu huerto vertical, a que tus botellas no se caigan y te va a poder mantener una buena hidratación y buenos nutrientes para tus plantas, ¿no? Que es parte de lo importante. Posteriormente, ¿qué hay que hacer al momento de que ustedes tienen que poner o pensar al momento de preparar la tierra, ¿no? Ya sea que tú tengas una maceta, pues principalmente las combinaciones es fácil de medir. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos un espacio que hayamos designado? Un pedacito de jardín, un pedazo grande de un jardín entero o algún lugar de un espacio grande que hayamos designado, ¿no? Siempre por lo regular a veces decimos, bueno, este pequeño pedazo del jardín, esta jardinera o este tipo de lugar, vamos a usarlo para nuestro huerto urbano. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, normalmente recordemos que estos suelos se deben de remover.
¿Por qué? Porque por lo regular esos suelos suelen estar compactos, ya que pues al final de cuentas hemos pasado sobre ellos o al mismo tiempo después de la construcción se aplanaron un poco. Por lo regular esos suelos suelen estar compactos, entonces tenemos que remover. Para esto tú puedes usar una pala, un pico, un asadón o alguna estructura que te ayude a remover la tierra como se ve en la imagen. Al momento de que tú remuevas esta tierra, al momento de que tú revolotees toda esa tierra, vas a empezar primeramente a introducir oxígeno a la tierra. Por lo demás, también vas a introducir algunos tipos de microorganismos que puedan estar en el ambiente. Y al mismo tiempo, si tu tierra no tiene un color café, un color oscuro, que no pueda tener nutrientes, vas a tener que poner una capa de abono. Puede ser estiércol, puede ser composta, puede ser humus, pero tienes que poner una capa de abonos, porque por ejemplo, muchas veces allá en el norte, en los lugares de allá del norte, por lo regular el suelo es árido, o en algunos otros pues diferente de la situación, ¿no? También hay que hacer la remoción de la tierra y vas a ver qué color encuentra tu suelo. Si tu suelo no se ve café, no se ve oscuro, ahí ya tenemos un problema, porque eso significa que no tiene una buena cantidad de materia orgánica. Recordemos que la materia orgánica es importante junto con minerales que necesitan nuestro suelo. Entonces vamos a tener que acomodarla y por eso es que removeremos, pondremos abono encima y luego pues trataremos de que se revuelva un poco para que todo eso se combine. Lo mejor es que va a ayudarnos y nos va a dar una buena cantidad de nutrientes al realizar ese removimiento, ¿no? Recordemos las características que tienen que tener el suelo y nuestros sustratos. Por otro lado, al momento de que tú estés removiendo esa tierra, vas a tener que dejar o buscar la forma en que se mantengan algunos surcos o que crees esos surcos. Y te voy a explicar por qué. Los surcos, si alguna vez te has dado una vuelta por la agricultura o por aquellas zonas agrícolas, la mayoría de los cultivos los hacen en esos surcos. Esos surcos sirven principalmente para que tú al momento de regar el agua quede ligeramente o atarada en el hueco, en el surco, y tú puedas poner tu plantita en la parte de arriba. Al momento de que tu plantita esté en la parte de arriba, ya sea una lechuga, un maíz o lo que siembres, las hojas van a estar por la parte externa y el agua que esté corriendo en esos surcos no va a tocar esas hojas. Y con eso vamos a evitar enfermedades, vamos a evitar salpicaduras, vamos a evitar que nuestras hojas se estén llenando de agua innecesariamente, ya que al final del día las plantas donde necesitan el agua es en el suelo para que se absorba por la raíz. Entonces lo que yo mejor te recomiendo es que tú generes esos surcos. Así el agua podrá caer en el surco y tú podrás estar poniendo tu plantita en la lomita del surco. Esto ayudará mucho para evitar plagas y al mismo tiempo generar un buen riego en el suelo. Ya después puedes meter sistema de riego, puedes meter algún riego por goteo y puedes acomodarlo. Pero si es que no tienes todavía esa tecnología, te recomiendo que hagas esto para que tu tierra esté bien preparada y bien lista. Por otro lado, si no vamos a hacerlo en un suelo, siempre tenemos la oportunidad de hacerlo en un maceto huerto, en un huacal. Yo, muchos de mis huertos, si los has visto en Instagram, tengo muchas de mis plantitas en maceto huertos, que los conocen como huacal. Esos huacales puedes conseguirlos en un mercado, en cualquier lado, pero recuerda siempre forrarlo o por lo menos rellenar la parte de adentro con una bolsa negra. Esto va a ayudar a que retenga el sustrato, a que retenga la humedad. Recuerda que tiene que ser de un color oscuro para que el color oscuro evite que se formen algas o que se pongan algunos microorganismos ahí que no necesitamos, ¿no? Siempre hay que pensar que los microorganismos pueden ser un error en nuestro huerto. Entonces puedes cubrirlo con un plástico negro y al mismo tiempo poner la recombinación de tu suelo. Yo aquí le puse un poco de humus, tierrita y perlita y composta, ¿no? Ya sea que lo que pongas, pero siempre siguiendo esa regla del 30%. Tu tierra va a quedar revuelta, va a quedar bien removida y además también una prueba que puedes hacer es que cuando pongas tu cantidad de desechos puedas penetrar con tu mano y al momento de penetrar con tu mano la tierra puedas entrar sin ningún problema. Entonces eso dirá que tu suelo está bien poroso o pueda estar... a lo mejor vas a poder hacer algún esfuerzo, tampoco es como que entre como agua, ¿no? Pero al final del día, si no está apretado, si no está muy junto o te cuesta demasiado meter la mano, pues ya significará que está muy seco y que tu suelo no está poroso. Pero si lo logras hacer, va a significar que tu tierra, que tu combinación está bastante bien y pues al momento de que tú sigas la regla del 30%, vas a generar un buen maceto huerto. Además de que estos pues al final del día son prácticos, puedes moverlos en dado caso
Y si tú vas a poner, por ejemplo, lechugas, vas a poner acelgas o algún tipo de plantitas como vegetales principalmente, no necesitas llenarlo hasta el tope. Con que lo llenes a la mitad es suficiente para que la raíz de esas plantas crezcan. Si vas a poner ya plantitas de raíz como, como algunos rábanos, como algunos betabeles, como zanahorias, sí trata de rellenarlo en una tercera parte. Al momento de rellenarlo en una tercera parte, tu plantita de raíz se va a poder desarrollar aquí sin problema. Posteriormente de que ya lo rellenes, recuerda siempre regar y humedecer. Eso es importante. Al momento de que tú pongas tu maceto huerto, tiene que estar bien regado, bien húmedo. Y por lo regular, como te digo, siempre trata de no llegar hasta el tope. Puedes llegar hasta unos centímetros antes. Y al mismo tiempo poner tu plantita, si es que ya la tienes muy grande, en el momento en el que estás generando o estás colocándole la tierra. Yo como en este caso todavía no lo terminaba de llenar, pero aquí ya puse mi fresita. Entonces esa fresa pues al final del día va a crecer, va a desarrollarse y al mismo tiempo en el trasplante no vamos a estresar a nuestra plantita, ¿no? Recordemos que muchas veces en el trasplante tenemos algunos problemas al momento de estar armando y generando nuestro pequeño huerto urbano, sobre todo en un huacal que son muy prácticos, son muy sencillos y no tenemos ningún problema al momento de estarlo moviendo, manipulando o estar cosechando a raíz de él, ¿no? Y ahora, ya que vimos un poquito de cómo armar un huacal, que al final de cuentas solamente necesitamos el huacal y la tierra y cubrirlo con plástico, es la pregunta de dónde colocarlo, ¿no? Algo importante aquí que tenemos que tener en mente es el sol. El sol es parte importante de que nuestro huerto se mantenga, de que nuestro huerto funcione y pueda generar una buena cantidad de vegetales. Ya que si el sol no le está dando la luz correcta, pues vamos a tener el problema de que pues nuestras plantitas no crezcan ni se desarrollen. Y algo que debes de recordar es que el sol sale por el este y se mete por el oeste. Entonces siempre párate y ve dónde tienes el sol en la mañana y dónde está el sol en la noche. Entonces esto te ayudará a conocer cuál es tu este y cuál es tu oeste y al mismo tiempo decir, bueno, si el sol sale del este y podemos poner que esté pegado a una pared del lado norte más bien nuestro huerto del pegado a la pared del lado norte o del lado sur, esto va a ayudar mucho porque durante el tiempo en el que el sol pase por encima del día o de tu patio o de tu huerto, le va a pegar una gran cantidad de luz. Las plantas necesitan mínimo de 6 a 7 horas de luz en promedio y eso ayudará. Entonces trata de que tu huerto quede en una pared que esté la pared del lado norte y del lado sur y al mismo tiempo por la parte de arriba le esté pasando la cantidad de sol suficiente que pueda pegar. En ocasiones tenemos problemas que no podemos generarlo, ¿no? A veces sucede que pues no tenemos la oportunidad o el lugar, ¿no? Sin embargo, busca el lugar en donde le pegue la mayor cantidad de luz y esto ayudará a que tus plantitas crezcan sin ningún problema. Ahora, si vives en un lugar en donde la luz y es muy complicado porque pues hay mucho calor, recuerda también siempre que puedes usar mallas sombras. Las mallas sombras, sobre todo del 50%, reducen una cantidad favorable de luz y hacen que el ambiente sea mejor y al mismo tiempo tus plantitas puedan crecer. Sin embargo, no se limiten, busquen un pequeño lugar en donde dé luz y empiecen a probar. Pongan una plantita, vean cómo crece esta plantita y si crece de una buena manera, al final del día ustedes vayan poniendo sus plantitas en esos lugares para ver que crezcan y se desarrollen sin problema. Por otro lado, les recomiendo mucho que usen sus macetohuertos. Miren, como tengo aquí. Al final del día aquí hay un pequeño surco. Tengo yo aquí 3 chiles y unas acelgas. Entonces, esos chiles y esas acelgas crecen bien en el maceto huerto, si es que no tenemos suelo, sobre todo. Entonces podemos ponerlas ahí, crecen sin problema. Hay que recordar que al momento de tenerlas ahí, no podemos decir, ay, ya hicimos nuestra tierra, ya dejamos abono, ya nunca hay que ponerle fertilizantes. Al momento de estar en ese lugar tan centrado, por lo regular hay que poner fertilizantes o por lo menos algún tipo de inoculantes o algún compuesto que genere nutrientes, ¿no? Ya sea un tecito de plátano, cualquier cosa. Del mismo modo también generar una capita de mantillo. Aquí no tiene, pero una capita de mantillo sirve mucho para que la materia orgánica y se mantenga húmedo el huerto. Entonces les recomiendo mucho generar una capita de mantillo para que este maceto huerto se mantenga y pueda mantenerse sin ningún problema, ¿no? Ahí aquí me salté. Ahora, hay que entender también el tiempo en el momento en el que nosotros planificamos y ponemos nuestra germinación, ya que es algo importante, porque si no generamos una pequeña planificación de lo que vamos a sembrar, de repente vamos a llegar a un momento en que tengamos
30 lechugas, 30 selgas y al final de cuentas no nos las vamos a comer todas, ¿no? Entonces hay que planificar un poco lo que vamos a estar produciendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, recordemos siempre que hay que ver en nuestro refrigerador. Ahora, en el refrigerador que vemos, pues principalmente qué es lo que consumimos. Siempre hay que hacer una lista. De hecho, les dejo de tarea que hagan una lista de buscar. Bueno, a ver, ¿qué tipos de vegetales consumo? No, pues consumo 3 lechugas, consumo 3 acelgas, consumo tantos tomates y esto lo hago al final del día en un periodo de una semana. Entonces, si ustedes consumen esa cantidad de cosas en el periodo de una semana, no es necesario que estén poniendo 30 lechugas a germinar de golpe, 30 selgas, 30 tomates, porque no se las van a comer, se puede llegar a echar a perder o también no van a tener el espacio suficiente. Entonces, siempre contabilicen cuánto es lo que van a poner a germinar y producir. Ahora, siempre vamos a iniciar con un día cero. Siempre vamos a empezar a decir, bueno, hoy ya tengo mis semilleros, ya vi cómo germinar, voy a generar un semillero de botellas. Si no han visto el video, véanlo. Y al momento de ahí voy a empezar a germinar, ¿no? Ya sea lechuga o lo que sea. Sin embargo, al momento de que empiece a germinar, pues hay que entender que, por ejemplo, una lechuga, una selga va a tardar de 30 a 40 días. Entonces, por lo regular hay que poner nuestra plantita y unas 5 o 6 dependiendo de las que comamos. Por lo regular siempre pongan dos más por cualquier cosa. Pero al final del día las ponemos en el día cero y a los 30 días vamos a cosechar. Entonces eso nos va a servir que a los 30 días vamos a cosechar las primeras 6, pero nosotros vamos a ir poniendo a germinar cada 10 días o cada 20 días. Entonces esto va a ayudar a que por lo menos cada 20 días o cada 15 o cada semana nosotros vayamos a estar levantando de 6 a 3 lechugas, ¿no? También depende del espacio que tengan, pero siempre contabilicen eso, ¿no? El espacio, el tiempo y la cantidad. Traten nunca de poner 15, 20, porque a veces dices, ay, pongo todas estas semillas para que germinen. O agarramos el bonchote y lo echamos en un macetita y a ver qué sale. Entonces, no, por lo regular recuerden que de una semilla generamos una planta. Entonces no tiene caso realizar ese conjunto o poner tantas semillas a germinar si nada más nos vamos a comer 6 plantitas. Entonces siempre recuerden, iniciamos con, por ejemplo, 6 y nos esperamos unos 10 días para germinar las siguientes. Y eso va a hacer que cosechemos 6 y a los 10 días podamos seguir cosechando. Igual podemos alternar, a lo mejor vemos una que está todavía un poquito inmadura, todavía no está al 100 y la podemos cosechar en ese periodo si es que la necesitamos. Pero aún así, pues es importante que planifiques esto, ¿no? Que nunca pongas más de las que puedes generar, porque si no, simplemente tus plantitas se van a terminar muriendo y pues no vamos a ver algo bien, ¿no? Además, también recordemos que los calendarios de cultivo son muy importantes. ¿Por qué? Los calendarios de cultivos nos van a indicar qué es lo que o el tiempo en el que podemos germinar y al mismo tiempo el tiempo de duración. La recomendación es que busquen uno del lugar en donde están. De hecho, si no, de todas maneras, de aquí de México, yo les dejo uno en la parte de abajo. En la guía, de hecho, de cultivo en la parte de abajo, ahí pueden encontrar el calendario de cultivo, pero de preferencia busquen uno de su estado, de su localidad. Porque, por ejemplo, miren, aquí tenemos de hecho, ese calendario de cultivo de México sirve más que nada para el hemisferio norte y también trae algunas para el hemisferio sur, ¿no? Pero, ¿cómo funciona? Pues nosotros vamos a ver los días o los meses en los que podemos germinar y al mismo tiempo sembrar, ¿no? Todos los que estén en verde son aquellos meses en donde podemos sembrar nuestras plantitas, como por ejemplo la selga. En todos los meses del año podemos sembrar, a diferencia del ajo, que solamente en enero y de agosto a enero, ¿no? Igual la alcachofa. ¿Y por qué? Porque recordemos que las condiciones del clima para nuestras plantitas pueden afectar, pueden causar un daño. Y si no seguimos las condiciones del clima al momento de poner nuestra plantita, pues vamos a tener un problema porque a veces no se da bien, a veces no se desarrolla, a veces no crece, o las plagas, o el calor. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso y, y planificar el huerto, ¿no? Además también yo les recomiendo que inicien con ese tipo de plantas como lechugas, acelgas, zanahorias, rábanos, chiles, calabazas. ¿Por qué? Porque son de fácil cuidado, son recrecimiento rápido, no van a batallar, no van a tener muchos problemas al germinarlas. Entonces les recomiendo mucho que inicien con ese tipo de plantas. Además de que rápidamente en un mes vamos a empezar a ver algunos tipos de plantitas y sobre todo de cosechas, ¿no? Siempre recuerden tratar de tener en cuenta los calendarios de cultivo. De igual manera, si tienes alguna duda con el calendario de cultivo, no olvides que puedes escribirme al WhatsApp y preguntármela, ¿no?
Otra parte importante al momento de conocer también son las asociaciones. Hay algunas plantitas que a veces cuando se juntan con otras no crecen muy bien, se inhiben o no se desarrollan. Y hay otras que cuando están en conjunto crecen muy bien, como por ejemplo el maíz, la calabaza y el frijol, que tienen una asociación milenaria en donde el frijol le sirve de enredadera al maíz y la calabaza para eliminar algunas acelgas, digo, algunas plagas o plantitas extra, ¿no? Pero, por ejemplo, al momento de que nosotros vemos aquí en nuestro cultivo, que tenemos en nuestro calendario de cultivos, que ahí viene también uno, tenemos esta parte de la selga. Por ejemplo, vamos a ver la selga y aquí vamos a ver el cultivo asociado con el que está. El cultivo asociado es el cultivo con el que podemos poner nuestra plantita, ¿no? Con lechuga, con rábanos, con zanahorias. Y esto es interesante porque podemos ponerla ahí y al mismo tiempo generar un maceto huerto en donde tengamos a las dos plantitas en conjunto. No se van a inhibir y al contrario, van a crecer bastante bien, ¿no? Igual también recordar la época de siembra y algunas plantas que normalmente debemos de colocar para repeler plagas, para contrarrestarlas. No olviden que esto es muy, muy, muy importante en el huerto, el tener también una planificación en donde pongas plantitas para eliminar y alejar plagas junto con tus plantas del huerto, como romero, como ruda, como la flor de cempasúchil, como algunos chiles, como algunos girasoles, como algunas caléndulas. Siempre es bueno tenerlas junto con la citronela alrededor del cultivo o por lo menos una o dos, tres plantitas junto con nuestro huerto para alejar las plagas, ¿no? Entonces son plantitas que se asocian, que benefician y al mismo tiempo nos generan una buena producción de plantitas en nuestro huerto. Por otro lado tenemos la rotación de cultivos. No olviden siempre que la rotación de cultivos debe de ir trabajando en nuestro huerto para que, por ejemplo, si tenemos un maceto huerto, no siempre estemos sembrando, por ejemplo, frutos como tomates o plantas que generen flor. Por lo regular, esta temporada o este año sembramos en un maceto huerto puro tomate, el próximo vamos a sembrar algunas plantas de raíz como la zanahoria. En donde pusimos la zanahoria, ahora vamos a poner brócoli. En donde pusimos el brócoli, ahora vamos a poner algunas plantas como leguminosas o chícharos o algún otro tipo de plantas. Y siempre hay que ir cambiando. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades se terminan siendo más susceptibles o encuentran la manera más fácil de empezar a comerse y a adherirse a ese tipo de hongos por el hecho de que pues al final del día se acostumbran en un mismo suelo, ¿no? Entonces si nosotros hacemos rotación de cultivos vamos a poder mejorar y eliminar el ataque de esas plagas. Al mismo tiempo también de que en ocasiones los nutrientes se empiezan a acabar. Entonces, si algún nutriente, porque a lo mejor el tomate consume mucho potasio o mucho fósforo, se lo puede acabar. Y muchas veces las plantas, por ejemplo, de raíz, van a consumir más fósforo que potasio. Entonces, ahí es donde hay que tener ahora sí que esa estabilización de nuestros intercambios, rotación de cultivo y al mismo tiempo de que pues nuestras plantitas crezcan sin ningún problema, ¿no? Entonces siempre tratemos de estar haciendo la rotación de cultivos conforme el tipo de hortaliza que podamos estar teniendo, ¿no? Que esto va a ayudar bastante y va a mejorar mucho en nuestro cultivo. Aquí les dejo este pequeño rotación de cultivos por si lo quieren copiar, por si lo quieren apuntar. Siempre hay que manejar entre las plantas que son frutas, entre las plantas que generan por hoja y las plantas que generan raíz, que por ejemplo en raíz tenemos a las zanahorias, a las jícamas, a las cebollas, en hoja tenemos a vegetales, a lechugas, a selgas y en frutos pues chiles, tomates que pueden tener, al mismo tiempo de las plantas recuperantes como algunas leguminosas, que ellas más que nada lo que hacen es introducir nitrógeno al suelo de nuestras plantas, entonces eso es bastante importante. Por otro lado, recordemos siempre tener las herramientas adecuadas al momento de estar planificando y teniendo nuestro huerto. Tenemos tres tipos de herramientas. La pala de trasplante, que es la pala más picuda. Al mismo tiempo también tenemos la pala, el que es la de la palita más ancha. Y esta parte que sirve para deshiervar. Yo les recomiendo que ahorita que están iniciando, que ya tienen su huerto, tengan este jueguito de palas. Porque son bastante buenas o bastante necesarias. Con esta podemos eliminar malezas, podemos escarbar en la tierra, podemos remover. La palita ancha nos ayuda siempre a mover sustrato de un lado a otro. Y la pala de trasplante o la pala larguita, que es así como se llama, tiene una parte picuda y esto ayuda mucho a que podamos hacer agujeros alrededor y poder sacar nuevas plantas para poder ponerlas en otro lugar. Entonces siempre hay que tener este juego de palitas para su
huerto urbano, ¿no? Entonces es muy importante. Al mismo tiempo también, junto con algunas tijeras de poda, con unas lengüetas para poder marcar el tipo de plantitas. Muchas veces se nos equivoca que ponemos unas plantitas, la pusimos a germinar y cuando germinó no sabemos cómo se llaman. Entonces para eso es nuestras lengüetas de madera y nuestro plumón, siempre para poner nuestro nombre, ¿no? Tijeras de podar también, no recordemos que los cortes deben de ser de una manera recta, de una manera rápida y sencilla, y al mismo tiempo para no dañar nuestra plantita, tienen que ser de forma diagonal. Entonces necesitamos siempre unas tijeras para podar y al mismo tiempo unos guantes, ¿no? Para poder tener un poquito de bioseguridad y separación. Pero estas herramientas pues, son opcionales, pero son necesarias para el huerto urbano y yo se las recomiendo bastante. Así que esta pequeña parte es la parte de planeación. Espero que la hayas entendido, espero que vayas acomodando. Recuerda que tienes el manual de huertos urbanos y al mismo tiempo ahí vienen los calendarios, vienen algunos tipos de información que te puede servir para planificar el huerto. Y no olvides que cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto puedes escribirme al WhatsApp y ahí estaré checando. O también puedes dejarlo en comentarios si es que tienes alguna duda de este módulo, ¿vale? Entonces nos vemos en el próximo módulo. Hasta luego.